Buenas tardes a todos. Voy a ver si el doctor Cañete, Carolina y Paqui, que veo que están por aquí, si pueden ponerse las cámaras. Vamos a hacer una pequeña presentación al principio y ahora os comento un poquito cómo va a ser el orden del día, que queremos que sea algo dinámico, que intentemos aprovechar al máximo las explicaciones y lo que nos va a contar el doctor Cañete. Y luego también aprovechar el testimonio que nos va a dar Paqui Nieves, que ha sido paciente de Ovimed, de manga gástrica, y que, bueno, aunque algunos a lo mejor ya lo habéis visto en los vídeos de YouTube de testimonios que tenemos, pero queríamos aprovechar que hoy nos contara también de una manera más cercana a todos los asistentes aquí al webinar. Doctor Cañete, Carolina, ¿me escucháis? Te escuchamos, Nacho, pero tenemos hay un problema con el vídeo. No se puede iniciar. Con el Sí, lo vídeo. mismo. Dice Sí, que el anfitrión lo detuvo. igual. Vale, voy a ver. Vale. A ver si podéis ahora. Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Sí. Vale. Son los problemas del directo. Vale, perfecto. Bueno, pues como estaba comentando antes, lo que vamos a hacer, si os parece bien, es como hemos hecho en webinar anteriores, y es que hacemos una breve presentación de los que estamos aquí ahora mismo. Luego el doctor Cañete va a explicar todo lo que se refiere a la manga gástrica. Posteriormente charlaremos brevemente con Paqui, ¿vale? Y luego ya pasaremos al turno de preguntas y respuestas que irán respondiendo el doctor Cañete y Carolina, dependiendo del ámbito que corresponda, ¿vale? Entonces, bueno, yo soy Nacho Pereda, soy del departamento de marketing del grupo Vimed y bueno, estoy aquí un poco de moderador y de enlace entre todas las partes, ¿vale? Carolina Díaz es la coordinadora de pacientes de la clínica Vimed y bueno, es la que nos va a ayudar un poco a resolver todas las dudas en el ámbito de los pacientes, de cómo es la relación con la clínica, el acompañamiento del equipo multidisciplinar, y todo este tipo de cuestiones que muchos de vosotros en anteriores webinars y en citas con nosotros nos habéis ido trasladando, ¿vale? Y como decía antes, Paqui Nieves, pues es paciente de Ovimed, se realizó la manga gástrica con nosotros hace ya, si no recuerdo mal, Paqui, hace un par de años, ¿no? Justo 3 ha hecho esta semana. Justo 3 años. Y bueno, como decía antes, ella ya ha hecho testimonio con nosotros, que la verdad que se lo agradecemos enormemente, pero bueno, en este tipo de webinar siempre viene muy bien acompañar toda la explicación del doctor con una situación o un testimonio real de un paciente del grupo. Entonces, bueno, y por último, el doctor Cañete, ¿vale? Que, bueno, es cirujano general y de aparato digestivo. Es doctor en medicina por la Universidad de Sevilla y profesor de la Universidad de Sevilla. Es experto en cirugía laparoscópica con más de 11 años de experiencia y especial dedicación a la cirugía de la obesidad, donde ha tenido formación en distintos centros a nivel europeo y en Estados Unidos. Así que bueno, como os decía antes, vamos a seguir este orden, ¿vale? Ahora va a empezar el doctor Cañete con nos va a compartir pantalla también, esperemos que pueda compartir pantalla, que no le pase como la cámara, y ahora nos va a explicar todo lo relacionado con la manga gástrica o cirugía bariátrica. Para los que no habéis asistido antes a un webinar con nosotros, abajo tenéis preguntas y respuestas, ¿vale? Esto lo podéis ir haciendo a lo largo del webinar y ya, como hemos dicho antes, al finalizar las explicaciones del doctor Cañete y el testimonio de Paqui, iremos resolviéndola para así no ir interrumpiendo al doctor Cañete, ¿vale? Y luego también comentaros que en la newsletter que hemos mandado esta semana, donde os invitábamos al webinar, dijimos que entre los asistentes íbamos a sortear una báscula y un reloj Xiaomi, ¿vale? Cuando termine este webinar sacaremos un listado con todos los que habéis venido y habéis asistido a este webinar y mañana a las 12 en nuestras redes sociales anunciaremos los 2 ganadores, ¿vale? Además también lo comunicaremos por redes sociales para que todos lo tengáis por si no tenéis redes sociales.
Así que nada, yo voy a pedir por favor a Carolina y a Paqui que hagan lo mismo que yo y es que se silencien y se quiten la cámara, ¿vale? Para que así dejemos en pantalla al doctor Cañete y a lo que va a compartir y ya luego intervenimos en nuestro turno, ¿vale? Y sin más, yo me silencio también y todo suyo, doctor Cañete. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradeceros en este día tan caluroso a esta hora que estéis aquí delante de un ordenador para ver este webinar, para ver un poquito de información acerca de lo que es la cirugía bariátrica. Os la agradezco la gran acogida que hemos tenido, que la verdad me sorprende porque sois un montón de participantes. Así que muchas gracias a todos y espero que por lo menos queden resueltas algunas dudas que se plantean cuando hablamos de la cirugía de la obesidad. Vamos a ver si podemos compartir la pantalla y no tenemos problemas. No. Vamos a hacerlo de otra forma, a ver si podemos compartirlo, que está dando problemas todo el día. Doctor Cañete, en compartir pantalla no le deja. Es que he visto que No, ha hecho como dos tengo amagos. problemas. Un momentito, es que el firewall el que está dando Vale. la guerra ahora. Disculpad un momento que... No sé por qué ahora no quiere dar. Lo intento yo al compartir. Vale. Vale. Voy a ver. No sé si se ve. No tengo batería, se está cargando. Ahí está, creo. ¿Ahora sí? Ahora sí. El problema, Vale. Nacho, es que no lo voy a poder controlar yo. Eso es. Pero bueno, Vale. Bueno, tú me vas diciendo eso. Te voy diciendo. Vale, lo ponemos en pantalla completa si quieres. Ahí está, perfecto. Vale. Pues nada, una vez más, disculpad la demora y agradeceros a todos los que estáis aquí. Y nada, el motivo del webinar es un poco hablar de la cirugía bariátrica. Como bien sabéis, venimos hablando en los diferentes webinars de técnicas que podemos utilizar con vistas a la pérdida de peso, y la cirugía bariátrica es la técnica por excelencia en cuanto a la pérdida de peso. Y de ahí lo que vamos a ver. Pasa, Nacho, si quieres, a la siguiente. Voy. Que no se pasa ahora. Hoy está dando problemitas. Ahora. Vale, ahora. Se había quedado pillado. Vale, seguimos. Antes de nada, para empezar a hablar de lo que es la cirugía bariátrica, es muy sencillo y lo pongo aquí como un esquema.
la Organización Mundial de la Salud lo que hace es graduar el peso, los clasifica, entre comillas, dependiendo de un índice. Este índice se conoce como IMC, que son las siglas del índice de masa corporal. Es muy fácil calcular esto, que sería el peso que tenemos en kilogramos, partido por la estatura al cuadrado, es decir, multiplicamos 2 veces la estatura en metros, y esa fórmula lo que va a dar es un numerito. Ese numerito vamos a catalogarlo, vamos a entrar en una serie de estos grupos que están definidos por la Organización Mundial, como he comentado. Ahí tenéis remarcado o señalado el índice de masa corporal de más de 40, que es lo que se conocía anteriormente o antiguamente como obesidad mórbida. Hoy día se ha clasificado, para quitar ese estigma de obesidad mórbida que tenía un mal nombre o un poco despectivo, se ha cambiado por lo que veis abajo, que es la barra de obesidad grado 1, obesidad grado 2, obesidad grado 3. También estaba señalado la obesidad a partir de índice más de 40, que sería obesidad grado 3, porque a partir de ahí es cuando se tenía indicación en un paciente de intervenirse de cirugía bariátrica. Pero esto ha cambiado y lo veremos luego en el tema de las indicaciones. Esto va a ser muy importante a la hora de decir, oye, pues estoy dentro de los candidatos para poder intervenirme. Si entráis en nuestra página web, vais a poder meter vuestro peso, vuestra estatura, y va a calcular directamente el IMC, y a partir de ahí podréis ver en qué grupo estáis. Pasamos a la siguiente, Nacho. Dentro de la obesidad, el objetivo de la Organización Mundial de la Salud no es encajonarnos o encasillarnos en una serie de grupos para dividirnos por peso, sino que está demostrado que conforme vamos avanzando en esos grupos, es decir, obesidad grado 1, obesidad grado 2, obesidad grado 3, vamos a tener más riesgo de tener enfermedades asociadas a la obesidad. Estas enfermedades asociadas a la obesidad son muy frecuentes y ya todo el mundo seguro que las sabéis, que son las enfermedades pulmonares, que pueden ser muchas patologías a este nivel. Las más frecuentes son las que veis ahí, que es la diabetes, la dislipemia, que sería tener el colesterol alto o tener los triglicéridos altos, y la hipertensión, que sería el tener la tensión alta. Pero como podéis ver, hay un montón de flechitas que van directamente hacia el dibujo que se asocian con diferentes enfermedades. Una de ellas muy llamativa es el cáncer. Está más que demostrado que cuanto más tiempo o cuanto más grados de obesidad tenemos, mayor es el riesgo de desarrollar enfermedades asociadas con el cáncer, tanto en mama, útero, cervix o colon. Otras patologías que son derivadas de la obesidad son la osteoartritis, es decir, la artritis y artrosis derivadas del sobrepeso, enfermedades de la vesícula biliar, o una evolución de toda esta patología va a dar lugar a enfermedades vasculares, tanto a nivel coronario, es decir, a nivel de cardíaco, como son las enfermedades coronarias o los infartos cardíacos, y a nivel cerebral, que son los infartos cerebrales. Pasa, Nacho, si no, tan amable. Para ello, sabéis que la obesidad tiene una causa multifactorial, siendo las cuatro patas de la mesa que tenemos, la cirugía como una pata muy importante, pero las otras donde nos apoyamos va a ser el seguimiento nutricional, psicológico y deportivo. Es decir, la cirugía no hace milagros, ningún tipo de cirugía hace milagros, y necesitamos o precisamos siempre de un seguimiento nutricional adecuado, un seguimiento psicológico importante y la ayuda de personal preparado en el ámbito deportivo para que podamos tener todas estas patas de la mesa que he comentado y poder conseguir nuestros objetivos. Siguiente. Esta diapositiva, si habéis visto el webinar que había hecho el doctor León anteriormente, es muy similar a la que él os enseñaba con los procedimientos endoscópicos. Esta es una gráfica muy sencilla, donde podemos ver a la izquierda la pérdida de peso relativa que vamos a tener y abajo la invasividad del procedimiento que vamos a realizar. ¿Qué quiere decir? Que si vemos el tratamiento que menos agresivo va a ser el tratamiento farmacéutico, el tratamiento farmacológico, y si vamos progresando, vamos viendo que el balón gástrico es un poquito más agresivo, procedimientos endoscópicos y acabamos en la cirugía bariátrica. Pero ¿qué pasa? Que estamos en lo más alto de esa curva. Eso quiere decir que es un procedimiento más invasivo de lo que nos encontramos, pero con la pérdida de peso relativa más importante que vamos a perder. Es decir, la cirugía bariátrica es un proceso
mínimamente invasivo donde vamos a conseguir una pérdida de peso muy marcada. Siguiente, Nacho. La anterior si quieres, Nacho. ¿Qué es la cirugía bariátrica? La cirugía bariátrica no son más que una serie de técnicas quirúrgicas cuyo objetivo es ayudar al paciente a conseguir esa pérdida de peso. A día de hoy, la cirugía bariátrica es de las pocas técnicas que está demostrada que va a conseguir una pérdida de peso a largo plazo y que va a conseguir reducir en un alto porcentaje ese exceso de peso. Eso va a conllevar además a la eliminación o la reducción de las comorbilidades. ¿Qué son esas comorbilidades? Esas comorbilidades son patologías que se asocian a la obesidad, como hemos visto antes, como pueden ser la hipertensión arterial, si tener la tensión alta, tener el azúcar alta o tener enfermedades a nivel pulmonar, como son la apnea obstructiva del sueño. Este es el objetivo de la cirugía bariátrica. Si vemos la siguiente diapositiva, lo que vamos a ver es que la cirugía bariátrica hay muchos tipos. No me canso de decirlo en las consultas cuando vemos a los pacientes que no podemos hacer ni debemos hacer, los cirujanos bariátricos estamos preparados para hacer diferentes técnicas a diferentes pacientes. No todos son el mismo paciente y por tanto tenemos que tener en nuestro arsenal terapéutico varias técnicas quirúrgicas para poder ofrecer una técnica u otra dependiendo de las necesidades del paciente. Esto es súper importante porque en futuros webinars ya veremos las diferentes técnicas. Hoy nos vamos a centrar en la técnica restrictiva, que es la manga gástrica. Las técnicas restrictivas, como veis ahí, lo que hacen es actuar directamente sobre el estómago. A grosso modo, lo que hacemos es reducir o disminuir la capacidad de ese estómago para poder ingerir menos calorías. Luego veremos que tiene otro efecto, otra funcionalidad hormonal. La técnica mixta sería el bypass clásico. En esta lo que se hace es reducir la capacidad del estómago, es decir, lo que voy a comer, voy a tener menos capacidad del estómago, pero aparte voy a asociar un bypass propiamente dicho. Eso quiere decir que va a haber una parte del intestino que no se va a absorber alimento. Se asocia, por tanto, una técnica restrictiva, como hemos visto antes, que sería quitar o reducir esa parte del estómago, y asociamos también una hipoabsorción o malabsorción leve, es decir, hacemos que parte de los alimentos no se absorban. Y luego, como último paso, tendríamos las técnicas malabsortivas. Las técnicas malabsortivas siempre van a llevar asociadas a una técnica restrictiva, pero se llaman malabsortivas porque su fundamento básico es la malabsorción de los alimentos. ¿Qué hago con esta técnica quirúrgica? ¿Qué se hace en esta técnica quirúrgica? En esta técnica quirúrgica lo que hacemos es, igual que el bypass, es decir, disminuir la cantidad de alimento que se absorbe, pero en este caso lo que se usa o tenemos menos cantidad de intestino que va a absorber los alimentos. Eso tiene una serie de beneficios, pero también tiene una serie de riesgos que ya veremos más adelante. Vamos a centrarnos hoy en la manga gástrica, que es una técnica restrictiva, y explicaremos en la siguiente diapositiva cómo es esta técnica quirúrgica y demás. Como podéis haber visto, habéis visto en el dibujo, vamos a verlo en un vídeo muy explicativo. Esta técnica quirúrgica se hace mediante cirugía mínimamente invasiva, es decir, con 5 pequeñas incisiones mediante anestesia general. La cirugía dura 45 minutos, 1 hora aproximadamente. Lo que vemos en el dibujo es que necesitamos mucha cantidad de comida para llenar este estómago. Con esta cirugía lo que hacemos es, mediante una máquina automática que va grapando y cortando, vamos a quitar ese 75-80% del estómago que veis dibujado en el vídeo. Al quitar ese 75-80% del estómago, esa parte desaparece, es decir, la retiramos a través de uno de los orificios y conseguimos que con una mínima cantidad de comida el paciente se sienta saciado, vemos un retardo en el vaciamiento gástrico, eso quiere decir que la comida sale más lenta del estómago y por tanto mantiene esa saciedad a largo plazo, pero es que aparte es conocido que no solo la técnica quirúrgica va a reducir el peso, es decir, no vamos a conseguir la reducción del peso solo por la disminución de la ingesta, sino que vamos a disminuir el peso debido a que al quitar gran parte del estómago y sobre todo el fundus gástrico, que es la parte que habéis visto que se va, esa parte lleva un grupo de células
que producen una hormona que es la grelina. Esa hormona actúa a nivel cerebral y nos dice que nos da la sensación de ganas de comer y ansiedad por la comida. Al disminuir el gran volumen de células que producen esa hormona, vamos a conseguir que perdamos peso también al disminuir nuestra ansiedad por la comida o nuestras ganas de comer. ¿Vamos a tener ganas de comer? Sí, sí vamos a tener ganas de comer, pero sí vamos a disminuir esa ansiedad, como decía. Si vemos en la siguiente diapositiva, esta es una pregunta que hacéis muchos pacientes, es ¿qué requisitos debo tener para operar? Aquí vais a tener una lista de requisitos que son muy básicas. La edad del paciente debe ser entre 18 y 70 años. Esto lo pongo entrecomillado porque esto está en día de hoy muy en discusión y muy en debate. ¿Por qué? Porque operamos a pacientes incluso con 16 o 15 años, porque hemos visto que las técnicas quirúrgicas de la cirugía bariátrica son tan efectivas a largo plazo y evitan la aparición de comorbilidades, que son las enfermedades que aparecen secundarias a la obesidad, que no tenemos que hacer a pacientes esperar una edad para poder operar. Eso ya está más que demostrado. Y lo de los 70 años también depende del estado general de los pacientes. Otro requisito que tenemos es que el paciente tenga una obesidad de más de 5 años de evolución. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedo haber ganado unos kilos en el verano, llegar a mi índice de masa corporal, que veremos luego como necesario para intervenirnos, y que ya seamos candidatos a la cirugía, es decir, que tengamos una evolución con esa obesidad. Por tanto, eso quiere decir que hayamos fracasado, que es el siguiente ítem, hayamos fracasado en los métodos tradicionales de pérdida de peso, como son la dieta, el ejercicio o el uso de fármacos. Una cosa importantísima que tenemos que tener en cuenta a la hora de tratar a los pacientes es que tengan ausencia de trastornos psiquiátricos. Esto no es más que que no tengan una patología psiquiátrica importante, que no acaten las órdenes, porque luego en el postoperatorio vamos a necesitar que tengamos un apoyo del propio paciente y que vaya atendiendo a las normas que le vamos a poner sobre la alimentación. El alcoholismo o la ausencia de enfermedad neoplásica, que son más que nada requisitos importantes también. Y, por supuesto, un compromiso en el seguimiento y comprensión de los pacientes de la cirugía. Esto es algo que aquí es muy asumido, porque los pacientes que venís aquí, por ejemplo, los que estáis en el webinar, sabemos perfectamente que tenéis mucho compromiso, porque estáis aquí viendo este vídeo a esta hora de la tarde, y eso quiere decir que estáis preparados para esa pérdida de peso. Seguimos adelante con la siguiente diapositiva, y en esta vamos a poder ver las indicaciones propiamente dichas. Hemos dicho los requisitos. Esos requisitos, es decir, para poder operarme necesito esos requisitos, pero ahora tengo que ver, basarme en el índice de masa corporal. Por eso lo hemos puesto al principio del webinar. Cuando tenemos un índice de masa corporal mayor de 35 kilogramos por metro cuadrado, tenemos indicación de cirugía de la obesidad. Es decir, está demostrado que la cirugía de la obesidad es la que mejor va a conseguir los resultados a largo plazo y a corto plazo. Es decir, vamos a perder más peso que con otras técnicas y a más largo plazo. Esto, como te decía antes, ha cambiado, porque antes era mayor de 40, como os puse. A día de hoy, hace un añito y medio aproximadamente, en una reunión que tuvimos en la reunión americana de cirujanos de la obesidad, se estableció que íbamos a bajar, que se iba a bajar este índice de masa corporal. ¿Por qué? Porque veíamos la eficacia, se ve la eficacia de la cirugía y, por tanto, veíamos que los grupos de pacientes que se podían beneficiar de esta técnica quirúrgica iban a ser mayores y, por tanto, evitar las comorbilidades a largo plazo. Cuando el índice de masa corporal es entre 30 y 35, ¿se pueden operar? Sí, sería también una indicación para la cirugía. Si son pacientes que no tienen una pérdida de peso duradera, es decir, que hacen múltiples dietas pero no consiguen que ese peso se mantenga, o que no mejoran las comorbilidades, como una hipertensión mantenida o una diabetes de difícil control. Y cuando tenemos un índice de masa corporal mayor de 30, nos podemos operar solo en el caso que seamos pacientes diabéticos tipo 2. ¿Por qué? Porque las técnicas quirúrgicas de cirugía bariátrica hacen que convirtamos a los pacientes en diabéticos tipo 2 en no diabéticos o que necesiten una cantidad de medicación mucho menor. Como os comentaba antes, no existe un límite superior de edad ni un límite inferior.
La cirugía bariátrica también es un puente para otras cirugías. Hay muchos pacientes que hemos operado que venían a consulta porque su médico derivaba por su médico, eso es la mayoría por traumatólogo. ¿Por qué? Porque presentaban patología en la cadera, patología en la rodilla y no podían intervenirse o ponerse una prótesis porque el peso de la prótesis o se iba a romper la prótesis o se iba a desgastar muy pronto y por tanto venían recomendados para esa pérdida de peso. Vamos a ver las contraindicaciones en la siguiente diapositiva, donde si bien vemos que la cirugía bariátrica no existe o no tiene una contraindicación absoluta. ¿Esto qué quiere decir? Que no existe ninguna patología ni ninguna causa por la que una persona no se pueda realizar una cirugía gástrica, una cirugía de reducción gástrica, en este caso que hablamos de manga gástrica, slip gástrico o gastrectomía vertical, que son 3 formas de llamar a este tipo de cirugía, siendo la misma cirugía. ¿Cuál sería una contraindicación relativa? La presencia de un reflujo gastroesofágico. ¿Eso qué quiere decir? La presencia de un reflujo gastroesofágico quiere decir que nuestro esfínter esofágico, en la unión del esófago con el estómago, tenemos un anillo que lo que hace es impedir que el ácido que segrega el estómago suba hacia el esófago y le provoca unas quemaduras, porque no está preparado para ello. En este tipo de pacientes puede ser no recomendable dependiendo del grado de reflujo y sobre todo en pacientes con un esófago de Barrett, que sería un reflujo ya muy evolucionado, estaría indicado otro tipo de técnicas quirúrgicas, dado que con la manga gástrica o el slip gástrico se puede provocar un aumento de la presión intragástrica, es decir, que aumente un poco la presión dentro del estómago y por tanto aumente el reflujo. Pero, como os pongo ahí, es una contraindicación relativa. ¿Por qué? Porque tenemos otras formas de tratar ese reflujo y conseguir que podamos hacer este tipo de cirugía. Y luego veis ahí la diabetes tipo 2 o síndrome metabólico. Esto no es que sea una contraindicación absoluta, os vuelvo a reiterar, sino que es relativa. ¿Por qué? Porque está demostrado que en la manga gástrica la tasa de eliminación de las comorbilidades es muy alta, pero es que en la diabetes a lo mejor es en torno al 85%, mientras que en el bypass, cuando practicamos a un paciente un bypass, la tasa de eliminación es bastante más alta que en la manga gástrica. De ahí que prefiramos en determinados pacientes, no en todos, pacientes con diabetes tipo 2, practicar un bypass, hacer una manga gástrica. Esto es una pregunta o una diapositiva que yo considero y que todo el equipo de OBIMED consideramos súper importante. ¿Por qué? Porque me encanta que los pacientes, cuando estamos en la consulta, me pregunten por los riesgos de la intervención. Vamos a meternos o someternos a una cirugía. La cirugía, cualquier tipo de cirugía, por pequeña que sea, tiene sus riesgos. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros intentamos minimizar al riesgo este tipo de procedimientos. Lo primero para minimizar un riesgo quirúrgico es estandarizar una técnica. Eso quiere decir que tengamos hechas muchas técnicas, muchos casos. Eso es, ya lo tenemos, ¿no? Pero el problema de todo esto es reducir el riesgo mediante material quirúrgico que le aporte seguridad al paciente. ¿Qué riesgo tiene la cirugía bariátrica? La cirugía bariátrica tiene 2 riesgos principales. Uno es que la línea de grapas no grape adecuadamente y se produzca un sangrado en el postoperatorio, o 2, que no peguen los puntos adecuadamente, esta línea de grapas. Para reducir esos riesgos son menor al 0,5%, 1% o 0,5%. Quiere decir que se complican menos de 1 de cada 200 pacientes. Para reducir y conseguir estos niveles de seguridad, tenemos que aplicar o utilizar las máquinas o mejores máquinas del mercado y las últimas novedades que tengamos en cuanto a material quirúrgico. Ahí veis la máquina que utilizamos. Nosotros utilizamos todo el material americano, no utilizamos material chino, porque es un material que nos ofrece mucha garantía dados los años de evolución que presenta. Esta es la máquina que utilizamos para hacer la sección del estómago, una máquina automática que disminuye el riesgo de sangrado y el riesgo de fuga, como decía. Ahí veis abajo de la máquina, veis una carga de grapas, que es lo que se le pone en la punta para poder conseguir esa sección, que también tiene una evolución y por tanto aumenta esa seguridad al paciente. Son unas cargas tridimensionales que va a conseguir que disminuya ese riesgo de sangrado, como os comentaba. Y para disminuir aún más el riesgo de sangrado, utilizamos un sistema de seguridad que es unas fundas que colocamos encima de esta línea de grapado,
que son unas fundas de ácido poliglicólico que está demostrado científicamente que vamos a ayudar a disminuir ese riesgo. Por tanto, nosotros no nos jugamos la salud de nuestros pacientes, queremos que nuestros pacientes vayan perfectamente y queremos que los riesgos quirúrgicos sean lo más próximo a cero posible. Por eso utilizamos el mejor material quirúrgico. Muchos preguntáis, ¿cuál es la diferencia entre, ahora que está tan de moda, los precios de Turquía y los precios en España? Pues, sobre todo, nosotros podemos hablar por nosotros. Esto es lo que hace que sea más caro nuestro procedimiento, que aportamos la máxima seguridad, pero es que es lo que buscamos para nuestros pacientes, tener la máxima seguridad siempre. Pasamos al siguiente, Nacho, y ya vamos a acabar, que es a modo de conclusión. Quiero que os quede claro que es la cirugía bariátrica, y sobre todo en este caso, que es lo que hablábamos de la manga gástrica, es un método mínimamente invasivo, muy efectivo a corto y largo plazo para la pérdida de peso, con muy pocas complicaciones derivadas del uso de ese material de primera línea. Es un método definitivo para pacientes con la obesidad mantenida, como hemos visto anteriormente, asociada o no a comorbilidades, y que vamos a conseguir o bien eliminarlo o bien reducir la necesidad de fármacos que vamos a necesitar para tratar este tipo de comorbilidades, mejorando por tanto la calidad de vida. En un principio, las técnicas quirúrgicas, las técnicas restrictivas, se vieron o se daban como que solo tenía la pérdida de peso por la disminución de la ingesta calórica, pero como he comentado antes, las hormonas gastrointestinales juegan un papel súper importante y hacen que esta cirugía sea muy efectiva a largo plazo. Es importantísimo, y no me cansaré de decirlo, que esto es otra pata y que lo tenemos muy metido en nuestro ADN de Movimed, que el seguimiento activo del equipo multidisciplinar es indispensable. ¿Por qué? Porque, como comentaba al inicio del webinar, no hacemos milagros. La cirugía no hace milagros. Necesitamos un cambio en el estilo de vida para esa pérdida de peso mantenida. De ahí el apoyo nutricional y de ahí el apoyo psicológico. Necesitamos esa reeducación alimentaria y necesitamos, como tenemos nosotros, médicos internistas que van a diagnosticar posibles complicaciones para poder tratarlas de forma precoz. Esto es lo que os quería comentar sobre la manga gástrica. Ahora tendremos la sesión de preguntas y podéis preguntarme todo lo que os planteéis o tengáis esas dudas que queráis aclarar. Espero que os haya resuelto un poco las dudas y que no haya sido muy pesado. Perfecto, doctor Cañete. Pues la verdad que muchas gracias por esta ponencia. A mí me parece súper interesante, sobre todo cuando ha estado comentando el tema de lo de Turquía, que justo la semana pasada salió en televisión, en La Sexta, los problemas que estaban teniendo algunos pacientes españoles allí en Turquía y cómo se había complicado las operaciones que se habían llevado a cabo. Es que es lamentable, pero es verdad que muchas veces nos basamos en lo que el primo, el vecino y demás. Vemos a lo mejor un caso, vemos dos, vemos la parte bonita de ese iceberg, pero los que trabajamos, tenemos la actividad también en el sistema público, desgraciadamente vemos las complicaciones que aparecen en este tipo de cirugía, sobre todo en Turquía. Esto no quiere decir que seamos mejores ni peores, eso no lo quiere decir ni lo voy a decir jamás. Lo que sí quiere decir es que hacemos una técnica segura, utilizamos material de primera calidad y aparte estamos en un sitio que si existe una complicación como todo el mundo puede tener, lo he dicho desde el principio, cualquier técnica, ya sea colocar un balón, ya sea hacer una técnica endoscópica y una técnica quirúrgica también, puede tener su complicación. Si tenemos una complicación, tenemos todos los medios para solucionarla, estamos en nuestro país y tenemos todo el arsenal terapéutico para tratarlo. Es algo muy importante y que tiene que quedar en la cabeza de todos, ¿no? Genial. Genial, pues ahora voy a invitar a Paqui Nieves, que está aquí con nosotros, a que se ponga la cámara y el audio. Y Ya. nada, lo primero, Paqui, darte las gracias de nuevo por, bueno, ya lo hiciste en su día, pero primero también darte las gracias por hacerlo de nuevo, por estar aquí hoy con nosotros y ayudar a todos esos pacientes que están aquí hoy en el webinar. Que si están en esos momentos de dudas antes de decidir si se realizan o no la intervención,
muchas veces con estos testimonios que escuchan de otros pacientes les sirva como dar un paso adelante y que se atrevan o que confíen en nosotros en este caso para realizarse la intervención. Entonces, si te parece, si nos cuentas un poquito sobre ti para poner en contexto, por ejemplo, me has comentado antes que fue hace justo 3 años, pues que nos Sí. comente, bueno, ya sabemos qué técnica fue, pero cómo nos conociste, de dónde eres, cómo fueron esos días previos, cómo fue la toma de decisión. Bueno, pues buenas tardes. A mí me operó el doctor Cañete hace justo 3 años, vamos, yo me operé un día 12 y es verdad que yo me operé justo cuando salimos de pandemia, ¿vale? Nos encerraron un poco y para mí, yo siempre digo que fue un parón en mi vida de un antes y un después, fue como la vida se paró, yo paré y dije, Dios mío, ¿yo qué estoy haciendo? Era como que la vida, mi problema con la obesidad y con el peso estaba aparcado en un lado de mi mente. Y cuando paró, dije, madre mía, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué me estoy perdiendo? Esto no es la vida. Mi vida era una mentira. Y es verdad que me puse en contacto con vosotros porque me lo recomendó un primo de una amiga que se había operado y yo os llamé, me informé y dije, no voy a mirar en ningún sitio más. ¿Por qué? Porque a mí lo primero que me pasó con vosotros es que me disteis la seguridad. Yo siempre digo como que vendéis el paquete completo, ¿vale? Y las personas como yo, ¿vale? Necesitábamos un paquete completo, ¿vale? Yo siempre digo que también que lo de menos para mí fue la operación, ¿vale? Pero es verdad que el seguimiento, la reeducación psicológica y la reeducación en el tema de la alimentación es lo que me ha cambiado la vida, ¿vale? Yo es verdad que iba con un sobrepeso importante, ¿vale? Y poco a poco te operas, empiezas a andar, no tienes que pensar en llegar al 10.º piso, sino que un día das un escalón, al día siguiente otros 2, y poco a poco vas avanzando y cuando te das cuenta, no has llegado a una meta, pero has llegado a un objetivo y la vida sigue y hay que seguir y un día sales, comes, vuelves para atrás. Al final, yo siempre digo que yo hasta que no decidí cambiar mi vida, a mí no me entraba en la cabeza cuando la gente me decía, esto es para toda la vida. Yo decía, qué rollo, para toda la vida. Pues es verdad que es para toda la vida, pero es que yo me siento tan feliz y estoy tan bien que yo lo recomiendo 100%, porque es que ya no es solo un tema físico, sino que es que yo me siento libre de salir a andar, libre de entrar, salir, de decir, de que no me agobie coger un avión, de dormir fuera. Que es que la vida no te cambia solo en el tema físico, que tú digas, oye, es que estoy más delgada. No, la vida te cambia por completo. Lo que pasa es que tú tienes que querer que te cambie. Totalmente. Eso me ha pasado a mí, que yo soy el que hace muchas veces los testimonios y en este caso hice también el tuyo y me sorprende que tanto en esta técnica como en otra, mucho me lo comentáis de que hay ese cierto rumor o ese pensamiento de que esto es hacerte el tratamiento, ya sea ponerte el balón gástrico, hacerte la cirugía y es magia. Mira, yo la verdad es que entre que he hecho el testimonio con vosotros y gente que me conoce, lo que sea, que es verdad que algunas veces me llama gente. El otro día una persona se puso en contacto conmigo por Instagram y me dijo, mira, ¿te puedo llamar por teléfono? Y dije, sí. Y me decía, es que me quiero operar. La obsesión era operarse y perder peso. Y yo dije, mira, que es que de verdad que es lo de menos, que la operación es lo de menos, que lo que hay después es la gente, porque la gente tiene mucho miedo al tema de la operación. Y yo, la verdad, que para mí fue, bueno, os lo voy a decir la verdad, para mí es peor ir al dentista. Muchísimo peor, de verdad, ¿eh? Yo recuerdo entrar con el doctor Cañete y después al rato yo decía, ya está, esto se ha acabado ya, si es casi un ratillo que no te das cuenta de nada, pero es el dentista que estás despierto. Por Justo eso. te iba a preguntar por eso, ¿no? Porque existe ese cierto miedo a Pero meternos en un quirófano, pero yo creo que es lo que tú comentabas, ¿no? La falta de información. eso iba a decir justo ahora, Nacho. Si tú no tienes ni idea y tú dices, ay, qué miedo, que me van a operar, qué miedo, si tú te sientas con un profesional, como me senté yo con el doctor Cañete, y te dice, mira, esto es así, 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 y te va a pasar esto, esto y esto, y después de la operación te vas a sentir así, así, así. Cuando esas cosas pasan, tú dices, ah, vale, es que esto es lo normal. ¿Sabes? Que si te encuentras mal es normal, acabas de entrar en un quirófano, que es lo lógico, vamos.
pero que si tú te dicen que eso va a pasar, pues no te asusta. Ahora, el miedo es entrar en un quirófano sin tener ni idea, porque eso asusta, claro que asusta. Totalmente. Y muchas veces también me han comentado en testimonios que no solo es la pérdida de peso físicamente, sino es en el día a día, en cosas o acciones o viajes que antes no realizabas o realizabas de una manera y ahora en tu día a día como te das cuenta de esos cambios que han supuesto para ti, ¿no? Totalmente, yo le digo a la gente, es que bueno, he cambiado, ¿no? Claro, yo me siento de otra manera, conduzco de otra manera, cosas que tú no te puedes imaginar que te pasarían. Yo no había cruzado las piernas en mi vida. Yo conducía muy separada del volante, evidentemente, porque claro, tenía una barriga que es que me impedía conducir de otra manera. Entonces yo, poco a poco, y al principio me chocaba mucho mentalmente, y decía, es que me sentía muy rara, porque además como es una transición que al final como que hoy eres esta persona y mañana vas siendo otra con el tiempo porque vas perdiendo peso. Hay como una época para mí que tenía que perder mucho peso, pero yo me he pegado como un año, como era todo como sorprendente. Yo era como una niña pequeña, como decía, ostras, esto, bueno, pero esto es hoy, pero mañana de otra manera. Y es verdad que yo ya llevo tiempo ya con el mismo peso, que yo ya me establecí un poco y ya está. Yo le digo, bueno, pues ahora soy la nueva yo. Es como, soy la misma persona, pero sí, soy la misma persona, pero soy una persona totalmente diferente, total. Yo lo recomiendo Perfecto. 100%, de verdad. El que esté dudando, la persona que no sabe, que le da miedo, yo siempre que digo que adelante, porque es que hay otra manera de vivir la vida. Pues bueno, yo Nos soy una vamos a paciente, guardar. yo siempre he sido obesa, ¿vale? Yo hasta, vamos, yo siempre digo, yo he sido obesa 35 años de mi vida, claro, entonces para mí era un mundo nuevo. Nos vamos a guardar ese eslogan desde marketing, ¿eh? Hay Eh, otra forma de vivir la vida. Te he dado la frase, ni que me dedicara yo a eso también. Perfecto, Paqui. Y ya por terminar, por no robarte más tiempo, ¿cuál es la valoración en general que darías del tratamiento y del seguimiento? Que nosotros estaba comentando el doctor Cañete y tú también has comentado el seguimiento que hacemos desde nuestro equipo multidisciplinar. Para mí es lo más importante, Nacho. De verdad, para mí lo arropada, es que es eso. Al final, cuando yo llegaba a la clínica, al principio cada una vez a la semana, después cada 15 días, después era una vez al mes, yo me sentía cómoda, era mi sitio. Y al final, yo desde mi punto de vista, tu vida tiene que cambiar, te tienes que abrir, tienes que vivir de otra manera, alimentarte de otra manera, y al final estás como un poco blandita, pero al final yo llegaba y me sentía en casa. Yo siempre me he sentido cómoda, siempre he tenido seguimiento. Al final del tratamiento, yo sí recuerdo que me puse un poco nerviosa solo de pensar que tenía que volar sola, pero mira, nos sentamos, hablamos, yo dije, ostras, es que no pasa nada, me tiro a la piscina y ya está, si voy a nadar, y si no llegara a ese punto, yo sé que yo mañana me descoloco y dejo de hacer deporte, por ejemplo, y yo sé que voy a volver a donde sea. O sea, lo que te digo es decir, venga, yo sé que este es mi sitio y ya está. El día que me descarrile, si eso pasara, volveré. Que no va a Perfecto, pasar. bueno, Que no va nosotros a pasar. te recibiremos, esperemos que no pase, pero nosotros te recibiremos con los brazos abiertos. Yo lo sé, yo lo sé. Muy bien, pues nada, Paqui, muchas gracias de nuevo por haber echado este ratito con nosotros, por haber hecho partícipe a todo el grupo Vimed y acordarte de todo el equipo que lo forma. Y también esperemos que sirva de inspiración a tantos pacientes que hoy están aquí escuchándote y que les sirva ese mensaje, ese eslogan que has dicho para que den ese pasito adelante. Muy bien. Muchas Gracias. gracias, Paqui. Si te Muchas gracias, puedes Paqui. silenciar, ¿vale? Que vamos a pasar ahora a las preguntas que nos habéis estado haciendo algunos. Si os parece, tanto doctor Cañete como Carolina, voy a ir, yo creo que voy a poder sesgar entre para quién va dirigida la pregunta que nos van haciendo, ¿vale? Dependiendo si es un poco más técnica para que nos responda el doctor Cañete y si va Perfecto. dirigida un poco más a lo que es la gestión de pacientes, se la dejamos a Carolina, ¿vale? Fenomenal. La primera que nos hacen es, después de operarme, voy a estar a dieta de por vida. Yo creo que esta el doctor Cañete nos la puede resolver. Bueno, esto es un clásico, es una pregunta, creo que de las más frecuentes que preguntan todos los pacientes. No, la respuesta es no, no vas a estar a dieta de por vida. Como bien ha dicho Paqui, el objetivo de todo esto es tener una reeducación
aunque sea tirarme piedra sobre mi propio tejado, y le ha dicho Paqui también, la cirugía es lo de menos, entre comillas, ¿no? Es decir, es el punto de partida o el punto de inflexión que vamos a conseguir para que esa pérdida de peso te des cuenta, como se ha dado cuenta ella, de que existe otra forma de vivir, otra forma de comer. Y ahí están los nutricionistas y psicólogos. Es decir, vamos a cambiar la forma de... No vas a estar a dieta de por vida, sí vas a estar con una alimentación nueva, digamos. ¿Por qué? Porque vamos a hacerte con los nutricionistas el cambio o la reeducación alimentaria y corregirte esa forma de comer. Eso no quiere decir que estés todos los días como burdamente la lechuga y demás. No, vamos a tener una alimentación como otra persona normal, pero sabiendo qué es lo correcto y qué es lo no correcto, qué es lo que nos viene bien y lo que no nos viene bien. Pero no, la respuesta a eso es no, un rotundo no. Perfecto. Esta creo que va más dirigida a Carolina, que es ¿qué tiempo tardaría en operarme desde que decido hacer el tratamiento? Bueno, pues esto también depende un poquito del paciente. Y aquí el doctor Cañete, pues, él indica al paciente cuando le realiza la sesión informativa y se informan con él de los aspectos técnicos del tratamiento. Dependiendo un poco del paciente, podemos decirle que tenga una nutrición previa de varias semanas o incluso un mes. Entonces, tenemos que hacer un estudio a cada paciente y saber en cuánto tiempo se pueden intervenir. Pero más o menos, y así puedo decir que el plazo, digamos, más elevado, si no, doctor Cañete me corrige, aproximadamente sería en torno a 3 semanas, un mes. Efectivamente, lo ha dicho perfectamente Carolina, lo sabe perfectamente. Eso es. Depende, que esto no me canso de decirlo, tenemos que hacer un traje a medida. Ese traje a medida no podemos decir, ¿cuánto tiempo voy a estar? 4 semanas. Pero si el índice de masa corporal de un paciente es diferente a otro, si una persona de constitución es diferente una a otra, ¿cómo va a tener el mismo dieta una a otra? El objetivo de la dieta no es más que reducir el peso, que todas las guías de cirugía de la obesidad lo que nos indican o que nos sugieren es que el paciente pierda un 5, un 7% de ese peso inicial, es para reducir el tamaño del hígado. Al reducir el tamaño del hígado, reducimos el riesgo quirúrgico y el riesgo anestésico. ¿Por qué? Porque la mayoría de los pacientes con sobrepeso tienen un hígado graso y ese hígado graso se reduce al reducir ese peso. Por tanto, como bien ha dicho Carolina, eso va a variar entre 2 o 4 semanas dependiendo del índice de masa corporal y dependiendo de otros factores que analizamos. Pero esa es la media aproximada. Perfecto. Creo que entre el testimonio de Paqui y la explicación del doctor Cañete, alguien está dando ya un paso, porque me preguntan si se puede financiar el tratamiento, Carolina. Eso de Sí, Carolina. sí. Eso es de Carolina. Sí, el tratamiento, hay muchas formas de pago del tratamiento, entre ellas está la financiación. Nosotros trabajamos con varias financieras, la verdad que lo ajustamos. El traje a medida, como dice el doctor Cañete, también es con respecto a la financiación. Buscamos las mejores condiciones para el paciente y llegamos a una financiación digamos, a largo plazo, de muchos meses. Hasta 60 meses tenemos financiaciones del tratamiento, con lo cual para hacerlo mucho más cómodo, en cuotas mucho más asequibles para el paciente. Así que sí, se puede financiar, únicamente vamos a necesitar que nos manden la documentación, hacemos un estudio con nuestras financiaciones y damos una respuesta muy rápida. En menos de 48 horas estamos realizando esa contestación y como bien decimos, a partir de ahí gestionamos todas las citas previas para la intervención, tanto a nivel nutricional, a nivel médico. Gestionamos también una videogastroscopia previa que realizamos y toda la parte de acompañamiento previo de psicología y la parte del el entrenamiento personal con el ejercicio físico. Esta yo creo que la podría resolver los dos, pero se la vamos a dejar si no al doctor Cañete. ¿Cuándo podría incorporarme a mi vida laboral? Bueno, pues eso lo comento yo un poco, eso también depende de muchos factores. Esto es individualizar cada paciente. Y para ello, para saber cuándo se puede incorporar una persona a su vida laboral, debemos saber a qué se dedica, cuál es su actividad, la necesidad de incorporación, pero a grosso modo, vamos, me refiero,
de forma general, un paciente se puede incorporar sus actividades laborales a la semana 10 días. Es decir, su vida normal la puede hacer desde el primer día que sale del hospital. Estamos 2 días ingresados en el hospital, segundo día sería el alta. A partir de ahí puede incorporarse a su vida normal. ¿Quiere decir esto que puede trabajar? Sí, hay muchos pacientes que hemos operado un viernes y el lunes por la mañana estaban trabajando. Eso no es lo normal. Pero cada uno tiene sus necesidades y cada uno tiene su trabajo. Lo recomendable, en una semana, 10 días, estás haciendo prácticamente tu vida normal, salvo que tu trabajo sea un trabajo de carga de peso, un trabajo físico importante. Perfecto. Nos preguntan, creo que Carolina, esta no la puedes resolver tú. ¿Puedo hacer las consultas de manera online? Sí, por supuesto. Esto es algo que ya llevamos haciendo desde la pandemia, ¿no? Que vamos evolucionando poco a poco y esto es algo que bueno, ya digamos forma parte de nuestro día a día, hacer las consultas por videollamada, porque bueno, así también llegamos a todos nuestros pacientes de una forma fácil, cómoda. Y sí, se pueden realizar todas las consultas, tanto la consulta de psicología como la consulta de nutrición, como el acompañamiento del entrenamiento personal que se realiza a través de nuestra app de Obifit, con el seguimiento que realizan nuestros propios monitores. Y sí, la respuesta es si se pueden realizar las consultas por videollamada, sí, sin ningún problema.